cuando hay personas que tienen alguna situación de salud mental y se ven envueltas en algún tipo de situación delictiva, que tienen que enfrentar un proceso penal, ellos, sus familias, los alcances, las limitaciones y los beneficios de la ley de salud mental, que hoy está siendo tal vez un poco cuestionada. Para charlar un poco de estos temas y lo que se preste en esta charla, vamos a hablar con Miguel Castillo. Él es psiquiatra, es presidente del capítulo de Salud Mental, Derechos Humanos y Emergencias Sociales de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Doctor, muchas gracias por conversar esta noche aquí desde Santa Fe. Los saludamos, Andrea Viñuelas, mi nombre. Me acompañan Ignacio Laurenti, Ignacio Mendoza y Fabiana Chapero. Gracias por estos minutos. Bueno, buenas noches a todos y a todas, y ahora a todes. Me parece muy interesante que se ponga en debate, ¿no? La ley de salud mental, porque digo, antes que alguien llegue a cometer un acto, en este caso, ¿no? Que se está debatiendo si es delictivo o no es delictivo, digamos, cuando hay un hecho, antes de este hecho, habría que preguntarse si esta persona pudo acceder a un tratamiento en salud mental, ¿no? Me parece que en ese punto es importante saber de que después de la aprobación de la ley, lo que estamos solicitando es presupuesto para que esta ley pueda llevarse a cabo, porque digo, es necesario que se cuente en el sistema público-privado con equipos interdisciplinarios, con psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Es importante que se pueda hacer prevención. Cuando ustedes, a mí me parece importante que hayan nombrado que yo soy parte de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA, y del capítulo de Derechos Humanos, porque uno piensa la salud como un derecho humano fundamental, y dentro de la salud, a la salud mental en particular, que es a lo que me dedico, nosotros queremos, o sea, que el debate sea plural, ¿no? Porque el tema es de que cuando se sancionó la ley, se invitó a las asociaciones de psiquiatras al debate, pero no a la redacción de la ley. Entonces, por ahí hay algunos puntos que los psiquiatras por ahí creemos todavía se debe debatir, ¿no? Desde un debate plural. Y cuando vos decías esto, que hay una persona que, bueno, que está internada en un hospital, puede ser un hospital, en este caso me imagino monovalente, o un hospital de especialidad, o sea, en psiquiatría, porque la ley, bueno, ahí nos dice que los hospitales también, no es interesante este punto, que los hospitales monovalentes, por así llamarlo, nosotros nos gusta decir hospitales de especialidad, deberían readecuarse y transformarse en hospitales generales, pero el tema es que nosotros queremos que haya endocrinólogos, clínicos, neurólogos en nuestros hospitales. El tema es que para eso necesitamos recursos, y la ley dice que hay que un 10% de lo que se tiene para salud debe ir a salud mental, y actualmente no tenemos ese porcentaje. Entonces el tema es cómo hacemos para tener recursos humanos, recursos físicos. ¿Y cuál es el porcentaje? El porcentaje actual ronda alrededor del 3%. Del 10% que se debía asignar, se asigna el 3%, o sea, un 7% menos. Y 12 años después. Entonces digo, el problema es el presupuesto. Actualmente me parece muy importante remarcar que la secretaria actual de salud mental pidió que se duplique ese porcentaje, ¿no? Porque también nosotros queremos que haya dispositivos intermedios, que haya hospitales de día, que haya casas de medio camino. Nosotros queremos que los pacientes tengan acceso a... porque digo, eso es pensar la salud mental, pensar en salud mental comunitaria. Digo, y esto, me parece importante remarcar la importancia del equipo interdisciplinario, porque digo, ahí, en este paciente, bueno, habría que ver, o sea, que tenga un tratamiento psicológico, si tiene un tratamiento psicofarmacológico. Digo, ¿qué pasa? No en este caso, porque digo, cuando hablamos de salud mental, cuando ahora se mediatizaron, no quiero dar nombres propios, pero digo, sabemos que se mediatiza cuando ya hay un hecho delictivo, digo, cuando hay algo grave, pero digo, todos los pacientes que no son conocidos porque no son cantantes famosos, digo, estas cosas,
bueno, y debatir el punto. Hay muchos puntos en la ley para debatir lo que es que haya riesgo cierto e inminente a la hora de realizar una internación, ¿no? Porque un paciente, y también trabajar contra algo que hablábamos hoy, Andrea, me parece importante, y de ahí abro a ver si hay algunas preguntas. Esto que vos decías, o que charlábamos hoy, lo importante de hacer prevención, psicoeducación en salud mental para evitar llegar a este punto, ¿no? Y que trabajar contra el estigma del paciente con una enfermedad mental. Porque digo, por eso no estamos acá para decir, bueno, esta ley es buena o es mala. Me parece que tenemos que sentarnos a debatir qué puntos deberían poder adecuarse, y esto, ¿no? Exigir que haya que necesitamos mayor presupuesto para que todo esto que la ley dice, porque una cosa es esto que hablamos, Andrea, una cosa es que la ley puede decir ciertas cuestiones, pero a la hora de llevarse a cabo, ¿cómo lo hacemos? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Pensaba cuando empezó a hacer toda esta introducción, que es sumamente complejo el tema, desde el punto de la estigmatización de aquella persona en algún momento, digo, no sé, uno lo repiensa hace 30, 40 años atrás, cuando ni siquiera estábamos preparados como sociedad para pensar que alguien debía, por ejemplo, tener un médico de cabecera, un psicólogo o una psicóloga. En algún momento se pensaba en una persona que está desequilibrada, ¿no? Y hoy por hoy hay muchísima gente, digo, la gran mayoría, que concurre habitualmente a un psicólogo o a una psicóloga de cabecera. Imagínese, de ahí hasta esta parte. Me quería centrar un poco para que usted nos explique qué importancia tiene también, más allá de estos tratamientos que usted decía, bueno, la importancia de la prevención, digo, hasta de un delito con un buen tratamiento. ¿Qué importancia tiene la posibilidad de diagnosticar correctamente al paciente? ¿Y cuánto tiempo y cuánta capacitación lleva, no solo desde la psiquiatría, sino también desde el punto de vista, imagino, interdisciplinario, en lo que tiene que ver concretamente con un diagnóstico? Bueno, buenas noches, antes que nada. Me parece interesante lo que estás planteando, porque habría que ver primero si un paciente tiene o no acceso a una consulta psicológica, psiquiátrica. Pensar en que en salud mental se trabaja, uno dice, el caso a caso, y va viendo a veces cómo se trabaja ese caso a caso con un equipo interdisciplinario que tiene que estar en comunicación. Digo, yo como psiquiatra, estar en comunicación con la psicóloga del paciente, poder hacer la derivación a psicología, que el paciente pueda acceder a un turno, ¿no? Porque digo, hoy escuchaba que alguien hablaba de que si uno, bueno, si no tiene dinero, ¿cómo haces para acceder, digamos, en lo público? La salud pública te tiene que asegurar, digamos, un turno. Y poder ver si ese paciente, quizá hacer también una derivación a trabajo social, para que pueda evaluar la situación sociofamiliar del paciente. Nosotros acá, yo soy tucumano, entonces acá nosotros tenemos algo que se llama CAPS, que es un centro de atención primaria de salud, que es como, para que ustedes se den una idea, como en el barrio. Entonces ese barrio, bueno, hay que ver si vio que hay un paciente que necesitaba un turno, por ejemplo, si acudió al CAPS, y el clínico vio que necesitaba una interconsulta con psicología, si se pudo hacer después una interconsulta con psiquiatría. Obviamente que eso va a depender de cada patología, pero siempre me parece que cuanto más rápido acudamos, estamos previniendo que esa patología se complique, ¿no? Como en cualquier patología dentro de salud, pero me parece que a veces para eso es necesario que haya servicios de salud mental en todos los hospitales del país. No sé cuál es la situación de su provincia en particular, pero acá por ejemplo, hay un hospital general que es cabecera y es el único hospital general de la provincia que tiene guardia en salud mental. Los otros hospitales no tienen guardia en salud. Pienso, doctor, también justamente ahora la provincia de Santa Fe está trabajando en este punto de las guardias de salud mental y en mejorar y en ofrecer nuestros equipos interdisciplinarios, pero bueno, sabemos que es complejo y es un camino largo, pues estoy pensando, usted habla del paciente,
y está muy bien, porque la persona... Perdón, yo pienso en la familia, ¿no? Y pienso esto también, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en el caso de un extremo, por ejemplo, de cuando hay un suicidio, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar con la familia, porque las familias en donde hay un suicidio, esa familia, bueno, tiene mayor predisposición a que pueda haber alguien más en la familia que tenga una conducta similar. Entonces uno trabaja y habla de la posvención. Yo siempre digo, cuando tenemos que hacer una posvención, llegamos tarde. Claro. Hay que ver si ese paciente antes no estaba deprimido, si tuvo acceso a un tratamiento. Entonces digo, y es muy importante la contención familiar, la contención de la comunidad, la contención en el caso, por ejemplo, de pacientes niños, niñas y adolescentes, la contención de las escuelas, los colegios, los clubes de barrio. Sí, eso es pensar una salud mental comunitaria. Yo lo voy al punto más directo, doctor, porque muchas veces aquí hay comentarios y nos llegan historias de madres o padres que están desesperados, que a lo mejor tienen algún hijo con problema de adicciones o a lo mejor algún hijo con alguna patología y no encuentran las herramientas, no saben a dónde ir, a lo mejor los internan y se escapan o no se quieren quedar. Y ahí me parece que es donde tal vez hace un poco de agua, digamos. No sé si es porque, como lo decíamos hoy, no hay presupuesto para el acompañamiento o hay un desconocimiento para las personas de cómo acudir, a dónde acudir. Y en definitiva las familias después es sobre quién va a cargar la responsabilidad si termina ocurriendo a lo mejor alguna situación grave para esa persona o para terceros. Y que de ahí, perdón que te interrumpa, André, pero ahí quizás es la primera asistencia que tienen del Estado, que es la asistencia que tienen del sistema policial, el sistema judicial, ¿no? Claro. Cuando quizás la previa hubiera sido algo diferente, hubiera cambiado las cosas. Bueno, me parece, primero es interesante porque hay un punto ahí que ustedes tocan de la ley, que la internación es como, según la ley, el último recurso. Pero ¿qué es lo que pasa si no pudimos darnos cuenta como comunidad o a veces quizá la familia, sí, o sea, un paciente uno ve algunos signos antes de una descompensación que necesite una internación? Entonces ahí poder acudir más allá del estigma que hay con las enfermedades mentales, el consumo problemático de sustancias, hay que poder acompañar a esos pacientes, ¿no? Y que tienen que acudir ya sea al centro de atención de salud más cercano, o sea, hacer una consulta con psicología si no hay psiquiatría, porque acá, o sea, psiquiatras en los centros más pequeños no hay. Entonces, y ahí la pregunta que vos decís, ¿es esto, es estigma, es falta de psicoeducación, ¿no? Son prejuicios de muchos años, cuando ahí yo escuchaba que hace 30 o 40 años era impensado esto. Yo también escuché algo que ustedes decían ahí, alguien que, porque ¿cómo será que todavía no estamos preparados para esto? Que decimos, se escapa de la internación. La internación no es, o sea, hay que sacarnos la idea de que una internación en salud mental es encierro. Uno, cuando hace que la ley, porque algunos dicen la ley no permite internar, sí te permite internar. Pero doctor, si cuando la internación es judicializada justamente... Bueno, en ese caso, que claro, hay una internación en contra de la voluntad de una claro, persona, pero veamos que si previo a eso no había la posibilidad de que la persona pueda acceder a un tratamiento, pero la pregunta sería, si no tenemos los servicios necesarios, los fondos necesarios, llegamos tarde, llegamos a una internación en contra de la voluntad de alguien, porque y que cuando un equipo interdisciplinario decide una internación, cuando yo he estado en una guardia donde en un hospital de especialidad, monovalente, especialista en psiquiatría, hablaba en el momento en que tenía psicólogo que me acompañaba, pero nunca tuve un trabajador social, por ejemplo, pero no porque sea una decisión de los psiquiatras. ¿Y la guardia, esa guardia, doctor, atiende al paciente o también porque yo insisto con el tema de la familia, ¿no? Y hasta qué punto la familia está preparada o tiene los conocimientos para contener... Bueno, en salud mental, cuando llega un paciente por su voluntad, que generalmente llega acompañado o no, pero si llega acompañado uno trabaja con el paciente y trabaja con la familia. En un paciente descompensado que requiere una internación involuntaria, uno trabaja con la familia para la importancia de que pueda, si hay riesgo,
para sí o para terceros. Es importante también el trabajo con la familia, ¿no? Entonces, pero antes de llegar a esos extremos me parece que podemos trabajar mucho en lo que es psicoeducación, o sea, digo, en las escuelas, en la población, ¿no? En prevención. ¿Por qué pensar en una internación involuntaria si antes hay... pero para eso es necesario que los pacientes tengan acceso a un tratamiento ambulatorio, a hospitales de día, a que los pacientes que por ahí están internados hace muchos años en un hospital de especialidad y puedan pasar a lo que es una casa de convivencia, ¿no? Casas de medio camino para poder retornar a los hogares. Bueno, eso es lo que queremos, pensando, digamos, la salud mental como un derecho humano, ¿no? O sea, y que los hospitales de especialidad, ¿no? En psiquiatría, sean de calidad en todos los lugares de nuestro país. Entonces, pero para eso necesitamos recursos edilicios, recursos humanos, y necesitamos también trabajar sobre esto, ¿no? Vos fíjate como esto que me llamaba la atención, esto que decía, bueno, cuando alguien se escapa, pero no estamos hablando de una cárcel, es un hospital, ¿no? Y si alguien se retira, o sea, se puede retirar en contra de opinión médica por alguna situación, ¿no? Y ahí es donde se habrá que dar aviso al organismo que corresponda. Pero nosotros, digamos, o sea, que quede este concepto, sí, o sea, antes de ver si hacemos una internación involuntaria, hay otros recursos antes, ¿no? Porque hay que ver, digo, en este caso que ustedes están estudiando, este caso, si el paciente tuvo acceso en el sistema público, privado o lo que sea, ¿no? Si tuvo acceso a un tratamiento antes de que todo esto suceda. Si sí, desde yo cuándo no lo hubo quería síntomas. lo quería tomar como disparador y no centrarlo directamente en este caso, porque sí, puntualmente es una persona que tiene un historial de internaciones y de tratamientos interrumpidos y de incluso de la propia familia solicitando internaciones y llega después a este punto donde, bueno, tiene en medio de un tratamiento interrumpido, tiene un accidente y un chico de 11 años termina perdiendo la vida. Pero por eso no lo quería centrar tanto en esto, sino tomarlo como disparador, digamos, para analizar la problemática de la salud mental y de cómo enfrentar estas cuestiones. Porque acá vemos, por ejemplo, una familia tal vez que tiene que contener a un adulto, porque es un hombre de unos 38, 40, ya tal vez más, y uno dice, bueno, ¿y qué hago si no quiere o cómo puedo, no quiere tomar la medicación o no quiere someterse al tratamiento o no hace, ¿no? Y uno entiende, está bien, la voluntad de la persona enferma, digamos, pero también este riesgo del que en definitiva después termina sucediendo. Pero un paciente en tratamiento, ¿no? Y un paciente acompañado, digo, se compensa, ¿no? O sea, no quiero ir a un caso en específico, pero digo, si nosotros los casos que vemos es porque ya pasó mucho tiempo y no hubo, o sea, una llegada del Estado acompañando la salud mental, como también en muchos casos la salud física de muchos pacientes, digamos, o sea, el problema de la salud en Argentina es complejo, digamos, no solo en salud mental, pero sí me parece importante esto, de que teniendo acceso a un tratamiento, uno llega a lo que es un diagnóstico o un acompañamiento, ¿no? Al poco tiempo de llegar al paciente, pero si digo, no hay una oferta en salud también, ¿cómo el paciente puede acceder? ¿No? Claro. Digo, entonces, y cómo también esa familia, bueno, y también esto, ¿no? De que uno trabaja con las familias para dar ciertas pautas de alarma y que antes de decir, bueno, sí, si uno ve que el paciente tiene alguna conducta extraña, si uno ve, por ejemplo, una inquietud psicomotriz, digamos, del cuerpo, no quiero ser muy... pero digo, uno da pautas, ¿no? Si el paciente no sale... Claro, estar atento a los cambios. Si uno siempre trabaja eso con la familia, si no sale de la habitación, si vio, ¿no? Así como un paciente que puede tener un episodio depresivo y bueno, uno siempre debe tener también una contención familiar. Yo siempre a mis pacientes les pido que tengan un número de urgencia y siempre la familia está también en contacto,
digo, es la forma en que uno trabaja con las familias también. Doctor, bueno, la verdad es que es un tema que se presta para conversar mucho más. La verdad, queríamos poder dialogar con usted, entender un poquito mejor ciertas cuestiones, y me parece que lo fundamental es esto, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Me queda una pregunta antes de despedirlo. Usted nos dijo que había un pedido de duplicar el presupuesto en salud mental. ¿Duplicar ese 10% que no se cumple o duplicar el 3% y llevarlo al 6%? Entiendo que es eso, ¿no? Perdón la risa, pero porque lograr el 20% sería un sueño. Impensado. No, o sea, estamos pidiendo que del 3 pasemos a un 6. O sea, y ni siquiera así se llegaría al presupuesto asignado. Por eso lo quería remarcar. No, por eso te digo, más allá de que podemos escribir leyes, el tema es que cómo las llevamos a cabo, cómo se implementan. Y tenemos que pensar también en la idiosincrasia diferente de Buenos Aires, Tucumán, Santiago, Chubut, las distancias. Hay que pensar en las... Hay algo en las diferencias, ¿no? Digo, en las comunidades originarias, digo, todas estas cuestiones. Le quería reiterar el agradecimiento y bueno, seguramente podremos volver a charlar más adelante. Antes de terminar, que quede esta idea, es necesaria más psicoeducación, es necesaria más prevención, ¿no? Y menos estigma, ¿no? Trabajar solo vamos a llegar a tener menos estigma cuando entendamos que la salud no hay salud sin salud mental, ¿no? Y qué bueno que ahora, por más que haya debido pasar 30 o 40 años de historia, para que haya un poquito menos de prejuicio con ir al psicólogo, con ir al psiquiatra, necesitamos seguir educando, seguir previniendo, y así no llegamos a extremos donde debemos lamentarnos porque hay suicidios, porque hay una situación tan compleja, de tanta gravedad, ¿no? Seguro. Muchas gracias por la convocatoria. Que tenga buenas noches. Adiós. Miguel Castillo es el presidente del capítulo de Salud Mental de Derechos Humanos y Emergencias Sociales de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Bueno, debatiendo un poquito, ¿no? Sobre esta cuestión que a nosotros nos tenemos el arraigo